Estamos en este momento con 74 personas. Gonzalo, vamos a hacer algunas salas. Ya lo veo a Julio Chirinos. ¿Cómo andás, Julio? Que va a ser nuestro speaker de la tarde, después del networking. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Saludos de Lima, Perú. Con frío, pero acá estamos. Un placer, Julio, tenerte acá. Está Gonzalito, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Muy querido? bien. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Un placer. La frase de Julio Chirino que me encanta es para adelante. Las 3-4 Me veces que encanta. hablé, siempre para adelante, para adelante. Un mensaje que casi es una forma de encarar las cosas. Así que bienvenido, Julio. Seguramente tu charla va a ser más que atractiva para los miembros pymes. Y Ahora entonces, dale. No quiero dejar de nombrar que en un rato va a estar también Martín Tetaz ingresando, también proyectando el futuro en economía. Exactamente, ¿no? Para si no lo conocés, si no vivís en Argentina, Martín está siempre en la televisión, Martín. O sea, te hemos visto en todos los canales habidos y por haber, es columnista de todos los programas y hoy nos va a presentar su libro. Así que como tiene este ratito para nosotros, vamos a escuchar atentamente sus comentarios y después sí le vamos a hacer preguntas a Martín. Así que, Martín, sacaste un libro, contales el tema que seguramente se van a sentir identificados. Sí, sí, en la línea que planteaba Gonzalo, ¿no es cierto? El libro se llama Nada será igual y tiene que ver con tiene dos ejes que son las dos grandes transformaciones que ya están ocurriendo en la economía. Yo empecé a trabajar en este libro en el 2013, me invitaron un día a una conferencia que venía la gente de la Universidad de la Singularidad Argentina y iban a contar algunas cosas. Yo no sabía ni lo que era, tuve que googlear qué era la singularidad, ahí aprendí que era el punto en el tiempo a partir del cual la inteligencia artificial dominaba, digamos, y podía repetir cualquier cosa que hiciéramos nosotros sin que se pudiera notar la diferencia, ¿no? Entonces, al principio era medio relatos de ciencia ficción informada, y uno cuando pensaba estas cosas eran realmente, te volaba la cabeza porque eran ideas completamente disruptivas, pero en el interín, en estos 7, 8 años que fui investigando, avanzando en estos temas, lo que empezó a pasar es que muchas de estas cosas ya están ocurriendo, se vinieron encima, entonces ya no es 2035 como pensaba la gente de la singularidad, la inteligencia artificial ya está hoy acá entre nosotros, desde autos autónomos que reemplazan trabajo en una punta, hasta en el otro extremo aplicaciones que ayudan, inteligencias artificiales que ayudan a los médicos a hacer diagnósticos por imágenes o a entrevistar pacientes para ir convergiendo a un diagnóstico conjunto, ¿no? Entonces, y eso ya está, digamos, en ese caso, fíjate que es una de las grandes preguntas del libro es qué va a pasar con el empleo en ese mundo, y ya estoy contando con los dos ejemplos. En una punta hay una forma de la inteligencia artificial que permite autos autónomos y que lo reemplaza el empleo, y en la otra punta del continuo tenés la inteligencia artificial complementando el trabajo de los médicos y haciéndolos muchísimo más productivos, potenciándolos. Entonces, convirtiéndolos en una suerte de cyborgs, para llamarlo de alguna manera, que son mezcla de inteligencia humana y mezcla de inteligencia artificial. Eso empieza a configurar, ese es el horizonte que empieza un poco a configurarse, en una forma que no es solamente digitalización, como sugerían más temprano, o solamente automatización, porque ya no es la idea del fin del trabajo de Rifkin de la década del 90, era la idea de un proceso de automatización donde las máquinas reemplazaban a las personas, pero en tareas que el programador decidía y les ordenaba a las máquinas cómo hacer. El mejor ejemplo más burdo de esos, yo tengo uno de esos programas en el lavarropa de mi casa. Entonces, yo le indico al lavarropa todo lo que tiene que hacer y el lavarropa me reemplaza un montón de horas, hombre, que hubiera tardado yo en lavar toda esa ropa, y me la lava en un rato y la tengo limpia. Pero es 100% mecánico. porque yo le estoy diciendo al lavarropa qué tiene que hacer en cada momento. La inteligencia artificial como concepto son redes neuronales recursivas que aprenden a pensar, que pasan la prueba de Turing en el sentido de que no puedo distinguir si es una persona o una computadora la que está haciendo eso, o un algoritmo, pero que, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de autos autónomos, yo no tengo manera de decirle al auto, cargarle de antemano qué situación va a encontrar en la próxima esquina el auto. No sé con qué auto se va a cruzar, si va a aparecer una bicicleta, no tengo la menor idea. Entonces yo no podría preprogramar lo que va a hacer el auto en las próximas 2 horas. El auto tiene que necesariamente aprender a tomar sus propias decisiones, o mejor dicho, el algoritmo que maneja el auto tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Y esta es la nueva inteligencia artificial. Ese es uno de los grandes ejes. Y el otro eje, que impacta muchísimo en las pymes,
es el fenómeno de uberización de la economía. La uberización de la economía, que Uber esencialmente es un intermediario, que lo que hace es conectar dos puntas, la oferta con la demanda, ¿no? Los productores con los consumidores. Y hasta ahora, los intermediarios que forman buena parte del valor agregado de las economías convencionales son caros y son muy ineficientes para muchas tareas. Por ejemplo, acabamos de verlo en la pandemia otra vez, ya no es ciencia ficción, está pasando. Acabamos de ver cómo la pandemia se llevó puesta buena parte del proceso de intermediación comercial. Entonces, grandes actores de la uberización del comercio, en este caso Mercado Libre o Amazon en Estados Unidos, se comieron el mercado de comercio que había en el medio. Se lo comieron. Nosotros estamos viendo un montón de persianas cerradas de comercios minoristas hoy, pensando que es por la pandemia, y en parte es por la pandemia, pero en parte, buena parte de esos comercios no van a abrir nunca más. Digamos, durante la pandemia tuvimos a Mercado Libre creciendo 85% en la facturación. Y ahí, ¿a qué rompió eso? Eso rompió estructuras de intermediación que fortaleciendo al trabajador que se desempeñaba en esas estructuras de intermediación, porque el vendedor que trabajaba en esa tienda de ropa no es que se quedó sin trabajo, ahora vende por Mercado Libre. Solo que no tiene que pagar el alquiler al dueño del local. El que perdió, el gran perdedor es el que captaba la renta, que era el dueño del local, o el Estado, que es un tema no menor acá en el medio, que pasaba por el medio y se quedaba con impuestos, con una parte importante del negocio. Esos intermediarios perdieron como en la guerra. ¿Quién ganó? El pyme, el productor pyme, el trabajador. Y en ese escenario tan disruptivo, esto es sector a sector. El otro sector donde basta pensar esquemas de intermediación para saber que esos esquemas están en jaque. Uno de los esquemas de intermediación es la banca, el sistema financiero tradicional. El sistema financiero tradicional hoy está lejos del mundo pyme. Es decir, hoy las pymes tienen dificultades para financiarse, la mayoría de las pymes en Argentina, pero en América Latina también pasa esto, se financian masivamente con capital propio, no acceden a formas, no solamente para financiamiento, sino sobre todo para diversificar riesgos. No tienen, el gerente financiero de una pyme, que muchas veces es el mismo dueño de la pyme, digamos, no puede armar un programa financiero con alguien, con un asistente que le diga, mira, vos no tenés constante tu flujo durante todo el año. Vos, por ejemplo, sos una pyme textil. La pyme textil tiene 2 meses que va gastando mientras construye la temporada de primavera que va a salir ahora, y recién junta la plata 2 meses después cuando viene la temporada de primavera. Entonces, tiene que calzar esos flujos financieros. Bueno, hoy está prácticamente a la buena de Dios. El sistema financiero es caro y por lo tanto no puede brindarle un servicio de excelencia a un pyme, que por ahí es pequeño y no le puede cobrar lo que vale todo eso. Pero la inteligencia artificial aplicada a las finanzas y el esquema de plataformas que uberizan el acceso al crédito masivo y a las formas de diversificación de riesgo están abriendo esa ventana. Entonces, por ejemplo, el grupo financiero Ant en China, acá no se conoce, pero es un grupo financiero que presta masivamente microcréditos para productores micro, ni siquiera pymes, micropymes, que hace préstamos de 20, 30, 40, 50 dólares para pequeños productores que por supuesto ningún banco ni siquiera les podría abrir la puerta. Entonces, ese esquema de intermediación tradicional que no le servía a nadie, o mejor dicho, le servía a pocos, está bajo ataque. Y los grandes beneficiarios otra vez son los pymes. El gran desafío, en todo caso, y estos son los dos grandes ejes, ahí abro las preguntas, pero uno de los ejes que corta, o de las preguntas que corta transversal al eje de la inteligencia artificial y de la uberización de la economía, es por supuesto qué va a pasar con el mundo del trabajo, con las regulaciones por parte del Estado, con el modo de pagos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el mundo pyme también está con más oportunidades en los próximos años, porque las relaciones de trabajo van a cambiar dramáticamente. En la nueva economía, las empresas que crean valor con costo marginal cero, o sea, que hacen un primer producto, como puede ser la plataforma de Uber, y que después todos los clientes que se sumen es todo ganancia, como puede ser el buscador de Google, y después todos los clientes que se sumen es ganancia, o como puede ser la plataforma de Facebook, y después todos los clientes que se suman es 100% ganancia. Esa situación crea monopolios naturales, gigantes, que por supuesto usan pymes de proveedores masivamente, pero que en el corazón del business, del negocio ese, son monopolios gigantes. Esos monopolios gigantes, como compiten por fuerza laboral con otros monopolios tecnológicos distintos, altamente calificada, sí esos monopolios ofrecen contratos en relación de dependencia, casi como si fueran estrellas de fútbol los trabajadores. Entonces, cobran participación en las ganancias, cobran bonos por productividad,
cobran una cláusula de salida como cobra un jugador de fútbol si se quieren ir o si otra empresa los quiere llevar. Pero toda esa estructura, el mundo pyme no la puede soportar. En Argentina particularmente, que encima la legislación laboral está construida como si los empresarios fueran todos Paolo Roca, el dueño de Techinto, todos mega empresarios, cuando en realidad de los 650.000 empresas que hay en Argentina, 649.000 son pymes. Y de esas 649.000, la enorme mayoría no tiene espalda para tener un departamento de recursos humanos dentro de la empresa, para tener un departamento de juicios que le administre los juicios laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa empresa ya no puede contratar en igualdad de condiciones con los monopolios grandes tecnológicos que están emergiendo. No le podemos pedir la misma estructura de remuneraciones, la misma estructura de relación de dependencia, porque no tiene sentido. No le va a servir tampoco a la pyme. Entonces, vamos hacia un mundo heterogéneo, donde muchas de las pymes van a contratar por tareas, trabajadores independientes, sin relación de dependencia. Les va a costar fidelizar a los trabajadores dentro de la pyme también, porque el trabajador va a hacer una tarea hoy para uno, mañana va a hacer la misma tarea para otro. Le va a costar tener la capacidad que tienen los grandes monopolios de retener a esos trabajadores, y ese es otro de los grandes desafíos que enfrentan las pymes en los próximos años. Martín, paro acá, Gonzalo, y dejo que metamos algunas preguntas. A mí me apasiona el tema, todo lo que es exponencialidad me apasiona, y lo que te quería preguntar es, a mí me gustaría poner este ejemplo antes, ¿no? A veces se piensa que se dice, no, esto ya pasó con la tecnología anteriormente, que eso pasó con no sé, con el CD, después el MP3, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que le llevó 70 años a la televisión a conseguir cierta cantidad de usuarios, a Pokémon GO le llevó 2 meses. Entonces, esa es la exponencialidad de lo digital, y el crecimiento es mucho más rápido. Mi pregunta, o sea, es mucho más rápido, no es parecido al anterior. La digitalización, y justamente esto es lo que baja los costos de todo al desmaterializar los servicios, en lo digital pasa eso. Ahora, la pregunta es, como que se siente que ya está esta disrupción de inteligencia artificial, etcétera, pero estamos en una etapa temprana que va, cuando nos demos cuenta, ya vamos a estar con la inteligencia artificial, ciertos procesos cambiados dentro de las empresas. ¿En qué etapa estamos de esta disrupción para vos? Estamos para ponerlo ahora, no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela, ¿no? Y ahora la pandemia nos dejó esta enseñanza, antes explicar la exponencialidad era complicado, estaba para el terreno de los matemáticos nada más, el resto, y ahora todo el mundo entendió lo de la curva, ¿no? Con el tema de la curva. Y lo que se aprendió respecto de la exponencialidad en la curva es que cuando, digamos, en un fenómeno exponencial, cuando vos te das cuenta de que está ocurriendo, empezando a ocurrir el fenómeno, ya es tarde para actuar, porque ya a la velocidad a la cual empieza a avanzar es realmente muy acelerada. Para que vos te des una idea, en los últimos 3 años, la cantidad de patentes en inteligencia artificial están creciendo al 35% anual. 35% anual es un nivel de exponencialidad brutal. Un fenómeno que crece al 35% anual es un fenómeno explosivo cuando se acumulan los años, porque es 35 sobre el 35 anterior. Entonces va creciendo de una manera increíble. Y hay un lag entre que vos patentás el producto y finalmente lo tenés en el mercado. Todo este boom que yo te estoy contando de patentes todavía en el mercado no está. Pero ¿cuándo va a estar en el mercado? En los próximos 5 años. O sea, ni siquiera hay 10 años para esperar ese fenómeno. Y eso es cierto que brinda un desafío importante, porque si vos, como vos decías recién, Gonzalo, cuando vos miras para atrás, todas las revoluciones industriales tuvieron el cuco de la destrucción del empleo y de que se iban a perder un montón de bienes de capital que ya no iban a servir, etcétera, etcétera. Y en todas fracasó ese pronóstico, digamos, todas las revoluciones terminaron con más empleo que el que habían empezado, el mundo, digamos, el pronóstico, el problema central de ese pronóstico es que tendemos a pensar la economía como un juego de suma cero cerrado. Nosotros creemos que la economía es esta caja, entonces si ahora se puede producir esta caja con menos trabajadores, el resto de los trabajadores no van a tener nada que hacer. Y la economía no es una caja. Vamos, esencialmente el PBI per cápita en los últimos 90 años se multiplicó por 7. Tenemos una sociedad muchísimo más abundante que la que había 90 años atrás y no nos conformamos con eso. Es decir, queremos más. Tal vez lo que falta en ese diagnóstico sistemáticamente, y por eso fracasan los diagnósticos
apocalípticos respecto de las revoluciones industriales, tiene que ver esencialmente con la idea de que el ser humano es saciable. El ser humano no es saciable, el ser humano siempre quiere más, solo que no tenemos la menor idea de cuáles van a ser los bienes que el ser humano va a querer dentro de 10 años, no sabemos. Una pista te la da Jack Ma, cuando le preguntan a Jack Ma, él lo que dice es, mira, fíjate donde hay gente quejándose y ahí seguramente va a haber un producto dentro de un tiempo. Entonces, una oportunidad es empezar a ver dónde hay problemas. Ahí entonces tenés chance para crear una solución y empezar a trabajar. Pero no hay ninguna duda que va a haber un montón de bienes nuevos dentro de 10 años con gente gastando, invirtiendo en esos bienes nuevos que hoy todavía no existen y no podemos saberlo porque no hay manera de adivinarlo. Lo que sí me preocupa es que, como decías vos recién, la velocidad de este cambio es mucho más dramática. Entonces, este mismo fenómeno nosotros vimos en los últimos 90 años, el crecimiento del PIB per cápita por 7, que vino acompañado además de una desigualdad mucho más grande. O sea, al mismo tiempo me da, qué paradoja, bajó la pobreza dramáticamente en el mundo, 80% del mundo era pobre hace 90 años atrás y hoy solo 20% del mundo es pobre. Bajó dramáticamente la pobreza, creció dramáticamente el ingreso per cápita, 7 veces más el ingreso per cápita de hoy que el de 1920-30, pero sin embargo, en los próximos, el cálculo que hace la gente de la Universidad de Singularidad es que lo mismo va a volver a ocurrir, pero en los próximos 20 años. Entonces, cuando el cambio es demasiado acelerado, demasiado rápido, la economía no alcanza a absorber a la velocidad que se destruye capital en algunos sectores, todo ese empleo que va quedando vacante o de alguna manera ese desempleo tecnológico que se va produciendo. Que es distinto, bicho, del desempleo por una recesión. Porque el desempleo que se produce coyuntural por una recesión, ya sabemos la fórmula, hay que volver a crecer y la economía absorbe. Pero el desempleo tecnológico puede permanecer muchos años desempleado. Entonces, otro de los ejes de discusión en el libro, y que por supuesto está es cómo el Estado, o la sociedad más que el Estado, encuentra la forma de administrar esa abundancia hacia la cual vamos y a crear algún tipo de colchón tipo ingreso básico universal o impuesto negativo a los ingresos para proteger a los que tienen bajos ingresos. De alguna manera que la sociedad pueda construir un colchón para evitar que ese crecimiento espectacular de la productividad, pero también ese crecimiento de la desigualdad brutal que va a haber en los próximos años, termine por romper a la sociedad, por generar un conflicto social que genere estallidos y inestabilidad política en el mundo. Entonces, ese es un desafío grande, no hay ninguna duda, y ese es mi miedo, que la velocidad del cambio es demasiado rápido como para que se adapten. Yo no puedo mandar a un trabajador que trabajaba no sé, en retail, en el comercio, en atención al público, mira, capacitate porque en realidad ahora vas a trabajar, decir, mira, yo fui cajero de banco durante 20 años y vos ahora me estás diciendo que ya no se va a necesitar más el cajero del banco. Exacto, no se va a necesitar más el cajero de banco, es una pieza de museo, no tiene sentido que haya un cajero en un banco. Ya de hecho hay cajero automático hace 30 años, no es que tampoco estoy inventando la pólvora. Sin embargo, digamos, ese cajero ahora tiene más dificultad en transformarse y en encontrar cómo encajar dentro de la nueva economía. Dicho eso de las personas, las pymes tienen una ventaja enorme. Es que la pyme tiene mucha flexibilidad para salir de un esquema y reinventarse. Lo vimos en el último año. En el último año vimos una cantidad de pymes reinventándose de manera espectacular. Algunas mantienen la misma firma porque legalmente era complicado cambiar la firma, pero están haciendo cosas distintas. Lo vemos en muchos comercios, lo vemos en muchas pymes del sector gastronómico. Es decir, mucha gente se reinventó y está haciendo cosas distintas de las que hacía porque se está adaptando al nuevo esquema. Genial, Martín, buenísimo. Sabemos que no tenés mucho tiempo, por eso voy a dejar poquitas preguntas a aquellos que tecnológicamente usaron la tecnología y levantaron la mano. Jennifer, levantaste la mano digital, digamos, para estar acorde con el tema. Contale, ¿qué Antes de querés darle preguntar a Martín? ya le doy la palabra a Jennifer, pero si quieren seguir en contacto con Martín, ¿qué redes querés recomendar o dónde se enteran de tu libro también para adquirirlo, lo que quieras? Hay una buena cobertura del libro en la página mía, que es martintetaz.com, y después estoy en todas las redes, siempre difundiendo las cosas, en Twitter, en Instagram, siempre Martín Tetaz o Martín Tetaz OK en Instagram. Buenísimo, Martín, gracias. Jennifer, ¿qué le querías preguntar a Martín? Hola, buenas tardes, Martín. La pregunta es la siguiente y no sé si me estoy adelantando demasiado, pero tiene que ver con esto de a veces necesitar, como pyme, contratar a personas por tareas, ¿no?
¿Esto legalmente cómo estaría situado por esto de, no sé, la relación de dependencia encubierta y un montón de cuestiones? ¿Hay algún tipo de solución para eso? Mismo si vos querés vender tu tarea de manera regular a una empresa o a varias, ¿cómo está regulada esta cuestión? Sí, mal, está con la misma regulación que tiene vieja en Argentina de hace muchos años y que esencialmente, si yo te pruebo la regularidad que decís vos, te pruebo una relación de dependencia y entonces eso te puede complicar a vos. Entonces tenés que encontrar la forma de que no se pruebe esa regularidad. Pero esto es transitorio. Yo creo que en algunas áreas nuevas ya existen estos cambios. Por ejemplo, cuando se abren esquemas nuevos, como por ejemplo Vaca Muerta, que generó una nueva forma de producir tecnológicamente distinta, de extraer gas y petróleo tecnológicamente distinta, que es el shale. Cuando aparece esa forma nueva, entonces había un negocio de oportunidad para un montón de sectores donde había un interés común para los empresarios y para los sindicatos. ¿Qué hicieron? Una mesa de diálogo en la cual se pusieron de acuerdo. Había una serie de reglamentaciones que tenía que tener una empresa para perforar un pozo. Por ejemplo, tenía que tener la gente contratada durante determinada cantidad de días, tenía que tener 9 operarios por cada pozo, tenía que tener, es decir, había una serie de regulaciones que ya en el esquema de la nueva tecnología no tenían sentido. Entonces, lo que le plantearon los empresarios en esa reunión fue, miren, para nosotros, si nos pusiéramos de acuerdo en este conjunto de reglas, podríamos invertir acá 20.000 millones de dólares por año y crear 90.000 puestos de trabajo por año. ¿Les interesa? El gremio dijo sí, firmaron, y hoy Vaca Muerta está produciendo un montón. Entonces, por supuesto, todavía en pañales en la potencialidad, pero comparado con lo que pasaba hace 3 años atrás, está produciendo mucho. Entonces, ese es el esquema que tiene que empezar a aparecer. Es más fácil en los negocios nuevos y más difícil en los negocios tradicionales, porque en negocios tradicionales donde hay gremios fuertes como el transporte, son negocios en los cuales uno nunca sabe qué va a pasar. Si finalmente lo que va a hacer Moyano, por ejemplo, que es uno de los principales gremialistas de la Argentina, lo cuento para la gente que es de afuera, si Moyano finalmente va a ser el propio empresario que va a uberizar ese sector y va a traer él la plataforma que va a uberizar el transporte de cargas en Argentina. Podría ser, o podría ser que trate de combatirlo y entonces que haga más difícil todo y que la legislación laboral en esas áreas sea difícil de avanzar y que vos tengas y que cualquiera te pruebe una relación laboral muy fácil. Me parece que es un punto donde va a haber muchas novedades, sobre todo en los negocios nuevos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, súper claro. Javi, Roca, que te veo en la playa, pero creo que es de mentira. ¿Qué le preguntas a Martín? Me parece que sí que es de mentira. Pues Martín, la verdad es que no es una pregunta, para mí es una reflexión de que oigo tu mensaje y oigo como pyme me asusta, ¿no? De decir, ostras, entonces no hay como futuro, ¿no? No hay alternativa, o sea, voy a ser comido sí o sí, ¿no? Y de alguna forma me gustaría también poner la reflexión de cuál es el punto por el cual las pymes tienen un cambio que las tecnológicas no tienen, que es, o lo que pueden tener, es realmente una pasión, y esa pasión puede ser por cómo mejoramos el mundo. Y ahí se crea un factor diferencial que otras personas y otras empresas no tienen. Es decir, la gran diferencia de Tesla respecto a otras industrias automovilísticas no es que sean mejores, no es que tengan mejores equipos, es que están mucho más motivados. Y creo que ese factor de motivación puede ser un factor absolutamente esencial para las pymes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, no veo la relación entre el factor de motivación y el tamaño necesariamente. Por el ejemplo de Tesla es un ejemplo a favor del argumento de que si Tesla es exitoso en vehículos autónomos, probablemente domine el mundo de los vehículos autónomos en poco tiempo. A pesar de que ya hay investigaciones, cuando vos ves las patentes por ejemplo, Computer Vision es un área de inteligencia artificial que usan mucho los autos autónomos. Entonces ahí están Toyota entre los líderes de patentamientos en esa área de la inteligencia artificial. O sea, está todo el mundo tratando de encontrarle la vuelta. Pero podría ser perfectamente que alguien sea muy grande y que termine incorporando estas novedades. Lo que creo, además, finalmente, esos monopolios tecnológicos usan masivamente pymes como proveedores. Y eso también implica que vos podés estar entusiasmado con un proyecto global del cual puedes ser parte, sos parte del mejor buscador del mundo, sos parte de la mejor red social del mundo, ¿y vos qué haces en esa red social? No,
Yo tengo una pyme que trabaja en el sistema de validación de identidad, por ejemplo. Una empresa argentina hace muy poco estaba cerca de convertirse en un unicornio que era Out0, que tenía que ver con Authentication, pero era AUTH0. Era una empresa que autenticaba, que lo que se encargaba era de la cajita donde vos pones el nombre cuando entras en una web, digamos. Entonces, no es que Google hace todo eso, Google tiene descentralizado un montón de actividades. Y lo mismo hace Facebook, y lo mismo va a hacer Tesla en su momento, y lo mismo están haciendo las grandes empresas que no son tan tecnológicas hoy. Digamos, si vos te vas a ver la lista de los proveedores de una empresa grande de la Argentina, tomás una automotriz, por ejemplo, yo conozco a la gente de Volkswagen acá porque son clientes míos. Y vos le preguntás, y el 90% de los proveedores de Volkswagen son pymes. Y en los entramados productivos industriales grandes que hay en Argentina, por ejemplo el de Rafaela, por mencionar uno, o el de Venado Tuerto, por mencionar otro más vinculado al agro, en la provincia de Santa Fe, la gran mayoría de las empresas son pymes, que son proveedores de empresas más grandes. Entonces hay una red en la cual se van articulando. No, ahora, si vos me decís, ¿qué chance le veo a una pyme compitiendo con Google? Ninguna, obviamente, porque donde en cualquier tipo de actividad en la cual haya costo marginal cero, si vos vas a proveer un servicio que tiene costo marginal cero, el más grande siempre se va a comer al más chico por una razón obvia de costos. Es decir, todo el costo inicial de inversión y desarrollo de una marca o de un producto o de una idea se te diluye cuantas más copias vendes de esa idea. Y entonces siempre va a ser más barato el costo medio de una empresa grande que de una empresa chiquita. Y es imposible que haya pymes en ese espacio compitiendo mano a mano, salvo que esas pymes busquen nichos. Y eso puede tener vinculación con la idea de pasión que decías vos recién, porque yo te creo, por ejemplo, que vos sos un apasionado, no sé, supongamos que el Kun Agüero hace una pyme, porque se cansa de jugar al fútbol, y todo el mundo sabe que el Kun Agüero es un apasionado de la Play. Y el Kun Agüero es más famoso que por jugar al fútbol, es más famoso por jugar a la Play como youtuber. Entonces, mi nene, por ejemplo, mi nene no lo conoce al Kun Agüero jugando al fútbol. Mi nene, cuando lo ve al Kun Agüero, dice, el youtuber que juega a la Play y que tiene el mismo jugador de Play que tiene él. No, un día le tuve que decir, no, es que es al revés, era un jugador de fútbol que la Play lo tomó, puso el jugador de fútbol en la Play y ahora el flaco juega y se divierte. Pero de alguna manera él tenía esa pasión que tiene como jugador de fútbol, la pone en la Play y es un producto insustituible. Y puede ser una pyme en un nicho puntual, que es el nicho de los jugadores de fútbol, de la Play, y entonces ahí puede desarrollar un montón de productos y convertirse en una pyme vinculada a eso. Y buena parte de los tipos que son hoy influencers, o que son productores de contenido para Spotify, o que son... Hay 7 millones de productores de contenido para Spotify en el mundo, 7 millones, son todos pymes. Salvo los más grandes youtubers, la gran mayoría de los youtubers también son todos pymes. Tienen cuando empiezan a crecer, tienen que tener a alguien que les edite los contenidos, un sonidista, alguien que les haga luces, alguien que empiezan a armar. Terminan siendo una pyme de 10, 15 personas trabajando atrás de eso. Con una pasión, como decías vos, insustituible. Nadie le va a ganar a ese youtuber. Es muy difícil. Por más que Google quiera, no puede Google ni ninguna discográfica grande competir contra un fenómeno de youtuber. Buenísimo, Martín. No nos queremos que te vayas de hora, así que te vamos a hacer una pregunta más y después por tus redes, obviamente, todos los que tengan preguntas, que hay un montón dando vueltas, lo pueden seguir a Martín y preguntarle. Te tengo primero en la punta del Zoom, viste, primera ventanita. Francisco Valdés, ¿querés hacer la última pregunta antes que se nos vaya Martín? Y ya viene Julio Chirinos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos de México. Martín, Martín, muy interesante lo que comentas. Yo la realidad es que tengo ahí una diferencia de percepción y la trato de plantear y me gustaría escuchar tu respuesta. A lo mejor es un poco por la formación, ¿no? Yo soy investigador. Y empiezo con un storytelling. A ver, tema de inteligencia artificial, hemos sido bombardeados que es el futuro que ya está hoy, ¿no? O sea, no es futuro, ya existe la inteligencia artificial. Entonces yo dije, a ver, tenía una necesidad específica que tenía que ver con procesamiento natural del lenguaje, que eso es de un texto específico, ¿sí? A través de redes neuronales, que es inteligencia artificial, tienes que encontrar y obtener algunos elementos, cosas que ya se han hecho en muchos casos, ¿no?
Y resulta que cuando me puse a estudiar todo esto como investigador que soy, como doctor que soy, en cursos con otros doctores y revisando todo el tema de redes neuronales, te das cuenta que una cosa es la inteligencia artificial que te venden y otra cosa es la ciencia en la inteligencia artificial. Y eso es el mismo efecto de cuando te venden espejos y cuando te venden cosas que te dicen que sirven, pero no realmente sirven. ¿Y a qué voy con esto? Para hacer un procesamiento natural del lenguaje con un objetivo específico que teníamos, que era muy sencillo, ¿eh? O sea, algo que hacen las personas cotidianamente, obtener cuáles son las entidades, los sustantivos, verbos, etcétera, encontrarlos en una relación, algo que ya está hecho. Utilizamos una base de datos que se calculó, que es una red neuronal que utilizó Wikipedia, con 3 distintas medidas de qué es spicy, ¿no? O sea, con Wikipedia, una gran cantidad de datos, una cantidad media y una muy pequeña. Y te dicen, hay que sobreentrenarlo, cuando además ya con Wikipedia, pues es la base de datos más grande. La sobreentrenamos y los resultados que dan no sirven. ¿Sí? No sirven, o sea, no son útiles. Adicional a eso, lo que tenemos es que si vemos la historia del desarrollo tecnológico, bueno, antes de pasarme a esa parte, adicionalmente a eso, en la inteligencia artificial, no sé si conozcan, pero hay unos temas que se llaman hiperparámetros. ¿Saben qué son los hiperparámetros? Son cosas que se le meten al tema de inteligencia. Francisco, se nos va Martín, ¿eh? Se nos va Martín. Dale, redondeale la cuenta. Vale. ¿Es una pregunta puntual? Claro. Vale. A lo que voy es, la inteligencia artificial, lo voy a decir así por el tiempo ya no da, pero es más promesas que realidades. Y lo que tenemos que ver es qué cosa sí es real, ¿no? Te tomo el punto, Francisco. Coincido además en buena parte. A ver, yo cuento algunos casos en el libro de éxitos rotundos de la inteligencia artificial y de fracasos, ¿no? Para que veamos qué puede y qué no puede. Por ejemplo, me voy a tu terreno y al terreno de la pregunta que hiciste. El traductor de Google es un éxito de la inteligencia artificial. Los traductores tradicionales, ¿cuál era el mecanismo de traducción? ¿Cómo hacían los traductores iniciales? El traductor inicial buscaba un texto que estuviera hipertraducido en el mundo, muy conocido. Entonces, ¿qué buscaba? La Biblia, o el Principito, o algún texto muy traducido en el mundo, cuentos muy conocidos. Y entonces buscaba la misma palabra que vos la buscabas en castellano, decía cómo se dice en inglés, buscaba la misma palabra en la Biblia en inglés y te la decía. Y había todo el problema del contexto, que vos por supuesto conocés muy bien, entonces las traducciones muchas veces eran ridículas, no tenían sentido. Y entonces Google empezó a crear una red neuronal que tercerizaba los lenguajes, y lo que hacía era, en vez de buscar esas equivalencias lineales, tercerizaba con una red neuronal recursiva en el medio. Y finalmente la red neuronal recursiva lo que terminó armando fue un tercer lenguaje, que por supuesto nadie puede hablar, el único que lo entiende es la red neuronal recursiva esa, pero ese tercer lenguaje que creó esa red neuronal de Google, hoy funciona bastante bien, bastante decentemente, produce resultados que son muy superiores a los que producía hace 10 años atrás y ir más lejos. En el otro extremo, una inteligencia artificial hecha muy básica por investigadores, trata de aprender cómo tuitean las personas. Entonces levanta un montón de tweets de esas personas. Yo tengo más de 100.000 tweets, así que imagínate que tiene para levantar de los tweets míos, ¿no? Y dice, ¿cómo sería tu próximo tweet? Entonces, de hecho creo que se llama algo así como Your Next Tweet o algo así. Entonces, y yo hice la prueba. Me metí en la inteligencia artificial y me largó un tweet que lo puse en el libro, lo comenté porque me causó gracia, que era disparatado, que no tenía sentido la frase. Vuelvo para atrás. No es mi rubro el de la lingüística, ni mucho menos, pero ni siquiera la inteligencia artificial tiene que aprender a categorizar, probablemente como ustedes en ciencia están interesados en categorizar. Si una inteligencia artificial aprendiera como aprenden los chicos un lenguaje, los chicos no aprenden sustantivos. Si vos le preguntás a mi nene tiene 4 años, el otro tiene 7. Hablan re bien, tienen un montón de vocabulario desde que son chiquitos. Escriben inclusive. Los nenes de 4 años escriben, se me sientan en la computadora y me escriben. No tienen la menor idea de cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, cuál es el... No tienen toda esa estructura. O mejor dicho, tienen evidentemente, hay una red neuronal recursiva con la que aprendieron y tienen una estructura que hace que el discurso de ellos tenga una lógica sin saberlo, sin tener conciencia sobre esa estructura. ¿Me entiendes? Entonces, tal vez las categorías no son necesariamente...
tal vez le estás pidiendo a la red neuronal que se comporte como una red neuronal no se comporta. Dicho eso, coincido en el diagnóstico general que haces. Hay muchas redes neuronales que están en pañales, pero cuando ves el avance que hay en patentamientos en inteligencia artificial a la velocidad que están creciendo hoy, y que lo que estamos viendo hoy en el mercado es lo que se inventó hace 5 o 6 años, te das cuenta que en realidad en los próximos 5 años va a ser abrumador el crecimiento de la eficiencia que van a tener esas mismas redes neuronales. Para muchas cosas pasa como decís vos, están las redes neuronales recursivas que aprenden a pintar como Monet o aprenden a escribir como si fueran Borges, ya están, ya existen. Redes neuronales que se pueden, además son abiertas, las puedes probar y las puedes ver cómo funcionan. E incluso podrías usar alguna de esas redes para la investigación que te interesa a vos. Y en algunas los resultados son asombrosos y en otras son decepcionantes. Entonces, sí, nos falta muchísimo para eso y nos falta más de lo que creemos que tenemos. Estamos todavía muy lejos y cuanto más amplio es el dominio y más necesidad de contexto tiene la inteligencia artificial, más problemas tiene. O sea, la inteligencia artificial hasta ahora es brutalmente eficiente para aprender en dominios, en dominios que son, por eso se llama específica de dominio, que quiere decir que normalmente es encapsulada, que le cuesta generalizar a otros dominios, etc. Esas limitaciones hoy están, pero probablemente sea una cuestión de tiempo nada más hasta que tengamos masivamente inteligencias artificiales que corran en paralelo, que interpreten contextos, que tengan esas habilidades, que hoy todavía coincido contigo que están más en promesa que en realidad. Vale, gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Me hiciste acordar una frase que dice, los que bailaban parecían locos para los que no escuchaban la música, ¿no? Entonces, obviamente, puede tener que ver con esto. Te queremos agradecer, ¿no, Gonzalo? Martín, te pasaste del tiempo, muchísimas gracias. Gracias por tu gentileza, así que, bueno, nada, un lujo haberte tenido y un tema que tanto me apasiona. La verdad, muchísimas gracias por haber estado, Martín. Le damos un aplauso a Martín virtual, ¿qué le parece? Vamos, un aplauso a Martín de pantallas, ahí está. Buenísimo. Gracias. Gracias, Martín, en serio, muchísimas gracias. Y pueden también entender un poquito más de este mundo con su nuevo libro. Ahora, nos van a quedar preguntas pendientes, lamentablemente. También nos están pidiendo en la sala, tenemos el plato fuerte, que también viene Julio Chirinos, y también me están escribiendo por privado. No sé si vos querés decir algo, Pablo, me están reclamando por privado, obviamente, que la gente quiere seguir estando en relacionamiento, ¿no? Luego las salas, ponerme en contacto con este, con otro. No lo ponemos el chat abierto, no por ser maleducados, sino porque se pierde demasiado foco si ponemos el chat. Pero tenemos una propuesta mejor, ¿sí? Que lo hacemos rápido. ¿Te parece ¿seguro, bien hacer esto ahora? Me parece perfecto. En este tema que bien decía Gonzalo, ¿no? Todos queremos más de relacionamiento, buscame con él, contagiame, conectame con aquel, y nos pasa en todos los chats. Y justamente esto es una muestra, chicos, ¿no? De lo que hace Pymes Power Hub. Justamente un encuentro de relacionamiento donde creemos que entre todos podemos generar conocimiento, podemos hacer alianzas, como bien decía la mañana el amigo Noriega, ¿no? Colaborar, contribuir, expandirnos. Entonces, si realmente te interesa este mundo de vincularte y demás y querés dejar de ver estas puertas cerradas, ¿no? Justamente lo mejor, lo que te recomendamos, no más allá de venir a estos eventos que son los que hacemos para que nos conozcas, es justamente decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para ser miembro de Pymes Power Hub? Y acá tenés un poco la oportunidad, ya que por este evento estamos en un 50% en el abono habitual. Si sos miembro de Pymes Power Hub, tenés el encuentro mensual, justamente, de networking, que es el segundo miércoles de cada mes. Semanalmente tenés una masterclass con este tipo de temas para que justamente puedas nutrirte de información, de contenido y demás, que es otra de las patas de Pymes Power Hub. Tenemos el encuentro privado de todos los que son miembros, donde también hay mucho más vínculo, porque obviamente somos menos personas, hay más tiempo para compartir, sabemos bien qué hace cada cosa, entrenamos los speech de venta y quién está del otro lado, para que justamente esto te permita seguir. Y trabajamos con este famoso Tinder de negocios, que es el hecho, bueno, ¿yo qué necesitaría para expandirme? Del otro lado del charco, de este lado, en el país de enfrente. Bueno, nosotros con un algoritmo, tal cual un poco como decían los chicos recién que hablaban de inteligencia artificial, entendemos qué te está buscando del otro lado, quién necesitas juntarte y armamos reuniones específicas para que esto ocurra. Así que esa es la propuesta para que te sumes justamente a este Pymes Power Hub. Y como siempre te pregunto, Gonzalo, y hablábamos antes, ¿cuántos cupos quedan? Dijimos que había 30 para el día de hoy.
porque la promoción es que en vez de los 240 que salen los 4 meses, diga, bueno, me anoto hoy y por 4 meses pago solamente 120 euros. Te recuerdo que no es un contrato anual, son 4 meses para que pruebes si te funciona. No nos interesa que te quedes pegado a nosotros si tu negocio, tu giro de negocio, justamente no es el acorde a Pymes Power Hub. Es 4 meses para probar relacionamiento, conocer personas, ver cómo puedes embarcar en otros países, asociarte, aprender, y justamente serían 30 euros por mes, que como decíamos antes, no es mucho realmente lo que se puede hacer en el tema o en el mundo del networking con esto. Así que, Gonza, ¿cómo tienen que hacer para que se lleven estos cupos que están faltando? Les voy a dar la posibilidad, o me escriben al WhatsApp o me mandan un mail, o aprovechan ahora la oferta antes de que se acaben los 30 cupos, y ahí tienen en el chat, ¿sí? Para aprovechar la oferta. También, ¿sí? Si quieren aprovechar la oferta, lo pueden hacer ahora, y ya vamos con Julio de Chineos en cualquier momento. Estamos 50% off por los 30 cupos del día, así que podés aprovechar la oferta hoy. También te proponemos que si querés seguir en contacto con los que estuviste en sala, etcétera, etcétera, te vamos a hacer 2 minutos simplemente, ¿sí? Quedan 2 ofertas acá. Una es aprovechar este 50% off antes de que se acabe la oferta del día, y la otra simplemente para que presentes tu negocio ahí en ese posteo, ¿sí? Hay un link ahí donde puedes presentar. Muy rápidamente vamos a dar 1 minuto para que presenten su negocio y después sigan en vínculo entre ustedes. Pero no se pierdan la oferta del 50% porque están volando los cupos. Damos 1 minuto, ¿te parece bien? Para que la gente decida a la oferta o escribir el posteo, cualquiera de las dos cosas. O sea, que en este último enlace que pusiste, entras a LinkedIn y pones directamente o presentás tu negocio al mundo en ese enlace de LinkedIn. ¿Eso te parece? ¿Ok? Así que tenés 1 minuto. Exacto. Y si no, si directamente ya estás decidido y querés ir por la membresía, no pierdas demasiado tiempo, que ya enseguida vas a estar conectando mucho mejor con un montón de empresas, o podés hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? Después me escribís por WhatsApp, y si quedan cupos, en una de esas quedan cupos, y todavía te podés sumar. Hoy hasta hace un rato quedaban 15 del día, ya se habían ido 15 durante la mañana, así que podemos dar esa posibilidad unos minutos, y mientras tanto, ya me genera expectativa a mí. Y se está preparando Julio. Te veo, Julio. ¿Estás listo, ¿no? Julio? Ya, mirá. Está entrenando Julio al costado de la raya, va a entrar en cualquier momento. ¿Cómo viene esa preparatoria, Julio? Llego motivado, llego con ganas, hago todo y para adelante. Y para adelante, exactamente, bien. Bueno, hablar después de Martín te va a disparar algunas emociones también, ¿no? Así que seguramente alguna idea de esas vas a traer a tu temática. Buenísimo. Bien, así que bueno, estamos dejando este minutito para o que te anotes en la membresía o te sumes el posteo de LinkedIn, o las dos cosas, obviamente, siempre pensando en que te sume para tu negocio y demás. Sí, Gonzalo, ¿ibas a decir algo? No, bueno, simplemente esto digamos, el posteo también sustituye un poco el chat privado de Zoom, porque después del encuentro se pierde. Entonces, mucha gente se quedó con ganas de conocer a otra persona, etcétera, etcétera, y centralizamos todo en LinkedIn. Y después, con respecto, bueno, a la oferta, mientras están escribiendo ahí, damos 1 minutito más para que puedan estar en contacto con los otros en LinkedIn, presentando el negocio de cada uno, así cada uno después se lee. Y nada, quiero hacer, la verdad, realmente, soy sincero, recomiendo firmemente la membresía en cuanto al Pymes Matchmaking, el Tinder de negocios, ¿sí? Te junta con la otra pata que estás necesitando para tu negocio de una manera, ahorrándote mucho tiempo, ¿sí? Quizás generándote el contacto. Eso es parte de la membresía de 4 o 6 meses. A la mañana te hacía el ejemplo un poco de los mecanismos que necesitamos para ciertas cosas y a veces los queremos hacer sin mecanismos, ¿no? Y jugábamos un poco con esta historia de la llegada al polo y nos dábamos cuenta que aquellos que habían tenido procedimiento lo habían logrado y aquellos otros habían llegado más tarde. Bueno, Pymes Power Hub lo que te hace un procedimiento para expandir tu empresa en forma internacional. Capaz hasta ahora lo intentaste, como bien vimos a la mañana y vimos hoy, el mundo está en expansión, cambió el mundo. Hoy el límite no es más tu país ni tu barrio, sino el límite es el mundo. Bueno, qué mejor que tener un buen mecanismo para escalarlo.
Vamos a la charla de Julio. Gonzalo, contanos, Julio, ¿en qué emoción estás en este momento para arrancar? Una de las cosas que estaba escuchando hace un momento en las noticias es cómo todas las pymes se han visto afectadas en la reducción de los ingresos porque las ventas no se han dado, ¿no? Entonces, algo que es interesante mencionar es la capacidad que pueden tener las pymes ahora para poder adaptarse a una nueva coyuntura y ante una, espero que no sea así, pero una próxima pandemia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, una de las cosas que yo he ido haciendo es dándole tips y sugerencias a las personas para que la propuesta de valor, lo que vayan a ofrecer en cualquier rubro que esté, siempre sea diferente. Y asegurarnos que esa propuesta de valor tenga ventajas competitivas, porque si no, va a ser un commodity y todos nos van a comparar por precio. Y en verdad siempre le digo a la gente, ¿cómo te sientes cuando te compran a ti por ser más barato? Cuando nos damos cuenta del valor que tenemos, nunca más vamos a dar descuentos. Entonces, piensa en algo que tú puedes hacer y que el otro no lo puede hacer. Piensa en algo que tú tienes y el otro no lo tiene, y empieza tu discurso hablando de eso. Ojo, cuando hablo de discurso, no hablo de vender. Hay un concepto de vender sin vender que habla sobre... Las personas odian que le vendan, pero aman ir de compras. En el momento que hacemos que nos escuchen los vendedores, nos van a rechazar. Lo que tenemos que hacer es que las personas, o en este caso la empresa que está en el sector B2B, que sientan que los queremos ayudar porque tienen un problema que ellos mismos no han podido resolver por sí mismos y nosotros, que somos los especialistas, sabemos cómo hacerlo. Entonces, bajo ese enfoque, tenemos que empezar a ofrecer experiencias, soluciones, historias, emociones. Esas son las 4 cosas. Olvídate de ofrecer un producto o un servicio. La gente va a comprar eso, una experiencia, una solución, una historia y una emoción. Ojo, no todos los negocios se compran por temas emocionales. Sin duda la parte técnica, pues sí. Si es que acá hubiera alguien que esté comercializando tractores para excavar en una mina, por más emoción que le pueda generar al gerente de logística, no te va a comprar, ¿no? Entonces, entre las ventajas competitivas lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Lo que decía Peter Drucker es que los negocios tienen que enfocarse en 2 cosas: innovación y marketing, y crear barreras de entrada y barreras de salida. Por lo cual, cuando ya conseguiste a alguien que te compre algo, ¿qué estás haciendo para que no se vaya con la competencia? Cuesta 7 veces más caro conseguir un nuevo cliente que retener al que ya tienes. Muchas personas dicen, Julio, no tengo ingresos, tengo que conseguir más clientes. Sí, esa es una. Empezar a prospectar y empezar a generar. Pero otra, que muy pocos le ponen atención a esto, es que los que ya tienes, haz que te compren más. Es más barato, es más fácil, porque ya te compraron, ¿no? Y hacia ahí debemos apuntar nuestras estrategias de acá en adelante ante cualquier pandemia. Acá en el Perú, hace un tiempo atrás, se escuchaba mucho que la gente decía, no, estamos en pandemia, no podemos vender. Y a esos que le hicieron caso de que no se puede vender, hoy tenemos que tomarnos la pausa, decir, rest in peace, descansa en paz, porque si no hay ingresos en la compañía, no me imagino cómo puedes sobrevivir en una situación, en una coyuntura que tienes todo adverso, ¿no? Hace un rato conversamos en estas salitas de networking, lo complicado que está el sector turismo. Argentina está con fronteras cerradas y muchos negocios han tenido que reinventar y adaptar. Inclusive los clásicos modelos de negocio físicos ahora son agencias de turismo digitales, ¿no? Y por eso también siento que aquellos emprendedores que no estén familiarizados con LinkedIn, si tu negocio es B2B, o con Facebook o Instagram, si tu negocio es B2C, pues la van a tener muy complicado, ¿no? Que nosotros mismos podamos utilizar estas herramientas y entender este concepto. Y les dejo la tarea para que lo puedan buscar. Social selling, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? De hecho, estamos acá todos congregados por la maravillosa gestión que hicieron ustedes, los organizadores, tanto Pablo como Gonzalo, hemos llegado acá por LinkedIn, ¿no? Y vamos a hacer en LinkedIn. Y acá tenemos un especialista dispuesto a ayudarlos. Ahí está, excelente. Síganlo a Julio Chirinos, muy recomendable en LinkedIn. Así que, excelente, Julio, o sea, destaco, a ver si está bien. Pablo, ¿ibas a decir algo, perdón? No, dale, sí, ahora le pregunto a Julio, dale. No, diferenciación, o sea, entre la dualidad, si vamos por precio, competimos por precio, o si vamos por diferenciación por calidad, ¿no? Básicamente ir por ese lado y social selling, explotar mucho
un canal importante hoy en el B2B, LinkedIn, sobre todo metiendo filosofía de social selling, ¿no? Exacto, exacto. Yo siempre le digo a la gente, olvídate de vender por precio, que te compren por valor, pero para que te puedan comprar por valor, tendrías que determinar y hablar y aplicar escuchatoria, no aplicar floro o chamullo. Tienes que escuchar qué es lo que necesita, porque tal vez lo que tú creas que le va a generar valor, no necesariamente a ese comprador le vaya a generar valor. Tenemos que darle ahí en el punto, en la llave donde realmente le vamos a generar valor. Si entendemos que ese comprador quiere comprarte por precio, es tu decisión. Pero ojo, el día de mañana va a llegar un chino o un indio que le va a ofrecer algo a menor costo y te olvidó. Entonces, yo siempre recomiendo que te compren por valor, entender por qué te compran. Y eso es algo que la gente tampoco hace, Gonzalo. Cuando me compran, yo quiero saber por qué me compraron. Porque fue buena gente, fue buena onda, mi cara, te gustó el trato, la calidad, porque te lo entregué en el momento adecuado, en just in time, ¿por qué? Y también, ¿por qué no te compran? Porque mucha gente sigue haciendo lo mismo, pero no sabe por qué le resultan las cosas. Albert Einstein decía, si tú quieres resultados distintos, tienes que dejar de hacer lo mismo. Entonces, nunca vamos a saber lo que está pasando si es que no le preguntamos a la gente por qué nos compran o también por qué no nos compran. Excelente, nos invita a reflexionar. En esto que dijiste, ¿no? ¿Cómo te sentís cuando te compran por barato, ¿no? O sea, que evidentemente, viste que uno generalmente pone la impronta propia en su producto y sí, ¿no? Seguramente es una buena pregunta para que nos hagamos todos, si no preferimos que nos compren por buenos que nos compren por baratos, ¿no? Para conocer un poco en tu mercado, en Perú, digamos, qué buen ejemplo viste de reconversión, qué buen ejemplo viste de aquellas personas, como decías vos, ¿no? No se vende nada y de golpe se reconvirtieron. ¿Tenés algún caso para contarnos y compartir? ¿Qué te parece? Sí, a ver, les cuento algo. Una de las cosas que hicimos cuando estábamos en pandemia, en la empresa que manejo, es que las empresas, como ahora siguen a la coyuntura política, estamos ahí, todavía no hay presidente electo. Entonces, hay mucha indecisión de poder tomar la decisión de comprar ahora, contratar, se le ocurre, un plan de captación anual o que la empresa le pueda administrar las redes sociales, está todo aguantado. Entonces, aprovechamos ese momento para poder hablar con ese cliente que ya nos compró y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo ha cambiado tu modelo de negocio? Porque, ojo, así como nosotros evolucionamos, las necesidades de nuestros clientes, porque seguramente tienen otros clientes, otros consumidores, han cambiado. Si nosotros no estamos a la par escuchando si el modelo de negocio de nuestro cliente ha evolucionado o es otro, pues vamos a estar 2 pasos detrás. Lo que tenemos que hacer es 2 steps ahead, 2 pasos adelante para prever y decirle, mire, yo te traigo por acá, cliente, porque esta es la ruta. Y ese es en el momento cuando realmente el cliente nos identifica y nos dice, tú sí eres mi socio de negocio. Tú no quieres que fracase y me ayudas a entender por dónde tengo que ir. Y eso se llama darle un valor adicional. Cuando tú realmente le ayudas a que él pueda entender o le traes a un partner para que él pueda generar mayores utilidades, él te va a ver mucho más sexy y más inteligente. ¿Qué cosa es lo que tú estás haciendo para que tu comprador actual te esté viendo más sexy y más inteligente? Porque si solamente le provees la solución cuando te la pide, es un excelente proveedor. Felicitaciones. Pero recuerda que él busca algo más. Clarísimo, Julio. Me encantó esto de más sexy, ¿no? Para el Tinder les va a venir bárbaro, chicos y chicas, para estar más sexys cuando hagamos los encuentros de Tinder. Ni hablar. Marta tiene una pregunta con la mano digital levantada. Marta Ruiz Bravo, avanti, por favor. Muy buenas, muchísimas gracias. Muchas gracias por este fantástico punto de encuentro, ¿no? Yo tengo una pregunta para Julio, ¿no? Porque entiendo lo que dice de salir aportando valor y vender por valor, no por precio. Yo creo que esta tendencia ya va cambiando. Pero cuando uno está arrancando, Julio, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para precisamente mostrar ese valor? Porque yo creo que aquí es la pescadilla que se muerde la cola, que decimos aquí en España, ¿no? Uno empieza, no tiene todavía visibilidad, todavía no tiene esos testimonios, esos clientes que nos puedan un poco dar esa imagen, esa visibilidad y esa confianza. Entonces, ¿cómo abordarías tú esto para gente que, mira, muchísima gente que conozco, que hemos, sobre todo tras pandemia,
hecho una reconversión y estamos ahora haciendo un emprendimiento, ¿no? Los primeros que me compraron en mi vida fueron mis amigos. Lo primero que vendí en mi vida fue en la playa, una limonada, el gordito que vendía limonadas a los 14 años. Hace menos de 3 años renuncié a una gerencia general de una multinacional y decidí yo mismo emprender. O sea que yo, al igual que ustedes, soy emprendedor, tengo 3 años. Y los primeros que me empezaron a contar eran mis amigos. Porque ellos te van a comprar mucho para apoyarte. A los que recién están emprendiendo, y eso es muy importante, el networking justamente, tu red de contactos, a los que los cuales les puedes tocar la puerta, estoy seguro que te van a ayudar, son aquellas personas que estuvieron contigo durante todo el proceso, durante tu vida. Que ellos sepan. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene temor de decir, ay, no, qué vergüenza, que sepa ahora que estoy emprendiendo. No, ni cagando, al contrario, que sepan lo que estás haciendo. Porque tal vez esa persona no te va a comprar en ese momento, pero sabe de alguien que te puede comprar, porque te quiere, porque te estima. Yo empecé así y he visto muchas historias, mi estimada Marta, que han empezado eso. Los emprendedores lo primero que van a hacer es ver en su red de contactos, en su red social, quiénes les podrían comprar rápido, porque lo que tú necesitas es caja rápida. Y esa caja rápida te la van a dar personas que confían en ti por lo que eres como persona. Dicen, no, o sea, lo voy a contratar a Julio. Julio no me va a cagar, no me va a dar un mal servicio, un mal producto. Lo va a hacer bien. Confían en ti. Y eso después te vas a dar cuenta que es lo que tienes que hacer de ahí en adelante con los que no conocen o no te conocen a nivel personal. Generarles confianza. Me hiciste acordar, Julio, en esto de la primera vez. La vez pasada estuve en el colegio de las nenas y la directora nueva dice, uy, estuve abrazando a un nene que me dijo es la primera vez. Y yo le dije, como directora, también es mi primera vez, ¿no? Porque ella se había cambiado de colegio también. Y Marta, creo que muchas veces vamos a tener primeras veces, ¿no? En cualquier negocio que emprendas y en cualquier circunstancia, y siempre empezamos de cero de vuelta, y está bueno tener esa magia, como decía Julio, ¿no? Primero los que te conocen, los amigos, y siempre vamos a estar primero o arrancando algo nuevo, así que es algo que se te va a dar muchas veces. Julio, enormes toneladas de gracias, tenés una energía que traspasa la pantalla, ya la habíamos notado cuando hablamos antes, así que muchísimas gracias. Gonzalo, ¿querés decir algo más para saludar a Julio? No, simplemente muchísimas gracias. La palabra más fuerte es gracias. Gracias. Muchas gracias, Julio, por haber estado presente y seguimos en contacto luego del evento y bienvenidos. Si tenés tiempo de participar mañana en cualquier charla o que desees, bienvenido. Dale, Gonzalo y Pablo, a ustedes agradecerle por este espacio que nos permite a todos hacer networking y aprender, desaprender y aprender. De eso se trata la vida. Espero que estén bien ustedes y vuestras familias. Les mando un fuerte abrazo de Lima. Chao. Un gran abrazo, me encantó el mensaje. Julio. Gracias, Julio. Gracias. Un aplauso para Julio también. Un aplauso para Julio. Vamos a ver. Ahí está. Muchísimas gracias. Muy bien. Ni hablar.